Le escucho un poco bajo. Se le escucha muy... No, doctor, no se escucha muy bien. Se le escucha como a lo lejos. No, doctor, no lo escuchamos. Ahora, buenas tardes, ¿me escucha? Mejor, doctor. Un poquito mejor. No, doctor. Ahora, ¿me escuchan mejor? Un poco mejor. Doctor, creo que hay una interferencia de sonido. Ahí está. A ver, ahora, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Por favor, confirmen, a ver. Sí, sí se le puede entender, doctor. Aunque se escucha un poquito bajo, pero sí se le puede entender. Pero se escucha muy bajito. Como si estuviera lejos del micro. A ver, vamos a comenzar las clases. ¿Algún inconveniente me escriben para ir mejorando? Acérquese más al micro, se escucha mejor. Bueno, buenas tardes con todos. En que le hables el doctor San Ginés Dios José. Soy médico asistente del Servicio de Traumatología del Hospital Militar. Hoy día vamos a dar inicio a las clases del segmento de traumatología, en la cual me ha tocado hacer lo que es los exámenes prequirúrgicos. Bueno, los exámenes preoperatorios o prequirúrgicos vamos a determinar que vamos a tener en cuenta la historia clínica, el examen físico, los exámenes de laboratorio, la medicación preoperatoria y lo importante es el consentimiento informado. En la historia clínica, como ustedes saben, va a tener el motivo o por qué la cirugía, debe tener los antecedentes, si el paciente es alérgico a un medicamento, principalmente los antibióticos, las dipironas o los látex también, si ha tenido algunas cirugías previas, traumatismos, o se usa algún medicamento habitual, por ejemplo, hipertensión, diabetes, o se ha tenido alguna enfermedad dermatológica a nivel del sitio de la quirúrgico, y ver los posibles profilaxis. Y si un paciente hace ayunos a repetición. Todos estos datos ustedes ya conocen, lo que tienen que evaluar en la historia clínica, el grado de control preexistente, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, si tienen algún problema de coagulopatías, si son personales o algún familiar, si ha tenido anemias, y la posibilidad, si son personas, mujeres en edad fértil, de descartar un embarazo, y el uso de drogas o alcohol o algunas drogas alucinantes, ¿no?
En el examen físico, ustedes saben que tienen que consignar talla, peso, los signos vitales, los problemas cardiorrespiratorios. Un momentito, jóvenes. Aló, doctor. Doctor, usted está grabando la clase, ¿no? Ay, 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 listo. Bueno, continuamos, ¿no? En las vías aéreas hay que siempre determinar si un paciente no tiene prótesis dentales, ¿no? Y en los obesos siempre hay que tener un parámetro que es medir el diámetro cervical. De acuerdo a la American College, recomiendan, han hecho unos estudios en los cuales dicen que hay que tener criterios selectivos y clasificatorios para hacer los exámenes, ¿no? El objetivo principal preoperatorio es identificar si hay algunos factores que se pueden modificarles al paciente y optimizar los cuidados postoperatorios. En el año 1976, Olsen y Kolb hicieron un estudio de 1.500 pacientes en los cuales llegaron a la conclusión que no hay diferencia entre la mortalidad con los pacientes pre y postoperatorios. En ese mismo año, Dubinsky y Paul también demostraron con más de 8.000 exámenes la misma conclusión, que no hay beneficio en mortalidad ni en la estadía hospitalaria. En el año 1991, Neri y Paul demostraron que también hay cambios, que no existen cambios. Incluso la Asociación de Anestesiología, ASO1, consideran ellos que no es necesario hacer los exámenes prequirúrgicos en pacientes cuando tienen un ASO1. Incluso la clínica Mayo ya no pide exámenes preoperatorios y así disminuyen el costo y así mejora la eficiencia del sistema. En 1997, Muron y Kolb llegaron también a las mismas conclusiones. En el año 2012, que existen en el Instituto Nacional de Estudios Clínicos, también realizaron una larga recomendación de estos exámenes preoperatorios, en lo cual solamente es en cirugías selectivas, que es un poco tedioso en la lectura y en la aplicación en la práctica quirúrgica. Los test postoperatorios deben ser solicitados en base a la condición clínica del paciente. Quiere decir que si un paciente tenemos como antecedentes cardíacos, un problema de operatorio o una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio, se debe recomendar, ¿no? En algunos casos, actualmente nosotros acá en el Perú se piden todos los riesgos prequirúrgicos, más que todo es por un problema médico-legal. ¿Cuáles son los criterios o los exámenes prequirúrgicos que se emplean? La radiografía de tórax,
¿no? En las cuales hay una estadística, dice que no va a haber variación, es bajo el nivel de evidencia médica, en la cual es que las complicaciones pulmonares postoperatorias ocurren entre el 2.7 al 58% en pacientes sometidos a la cirugía. Sin embargo, no hay estudios que demuestren esta asociación significativa entre radiografía de tórax y las complicaciones postoperatorias clásicas. Se recomienda realizar este estudio siempre y cuando el paciente tenga síntomas cardiopulmonares recientes o que hayan sido ya diagnosticados con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia pulmonar significativa. En los pacientes de edad avanzada, mayores de 65 años, con tabaquismo crónico, tenemos el POC, insuficiencia pulmonar obstructiva, y los problemas cardíacos con relatividad están estables. En los últimos años, ellos creen que no es conveniente solicitar una radiografía anterior porque no hay muchas modificaciones. En el electrocardiograma, en los cuales nos va a determinar si el paciente va a tener alguna complicación o no. Entonces, Hans Coles señalaron que es aconsejable hacer un EKG de rutina a partir que el paciente tenga 65 años para adelante. Porque estos pacientes de 4-1 hace infartos asintomáticos. Un electrocardiograma alterado va a modificar la clasificación ASO de un paciente quirúrgico, por lo que nos permite tener un examen basal. Sousa y Collen en el 2013 concluyeron que los pacientes con un EKG de rutinario solo hay un cambio de conducta preoperatorio en menos de 1% de los pacientes. ¿En dónde se recomienda hacer un electrocardiograma en pacientes prequirúrgicos? En signos cardiovasculares o con problemas pulmonares sometidos a cirugías de alto riesgo, a riesgos intermedios con menos de un punto en la revista de cardiología que ellos consideran el RCI-RI, ¿no? En pacientes que tengan con 2 puntos independiente al tipo de cirugía. En algunos pacientes se piden ecocardiograma solamente en pacientes que tengan sintomatologías de una insuficiencia cardíaca, con un soplo cardíaco o síntomas de disneas, síncope y dolor torácico. En estos pacientes se recomienda hacer un ecocardiograma. Por ejemplo, aquí tenemos los criterios que dicen alto riesgo en cirugía, mayor de 5%, en cuáles son en cirugías en ancianos, problemas aórticos, cirugías vasculares periféricas, en cirugía con cambios de volumen o sangre importante. El riesgo de 1 a 5% tenemos los problemas carotídeos, la cirugía de cabeza y cuello, las torácicas o interperitoneales, ortopedia, cirugía prostática. Y menos de 1% en un riesgo son los procedimientos endoscópicos, cirugías superficiales, cataratas y cirugías mamarias. En la revista de los índices de la revista cardíaca, dice cirugía de alto riesgo, cuáles son los criterios que tengan historia de cardiopatía isquémicas, insuficiencia cardíaca, de accidentes cerebrovasculares, isquémicos o transitorios, piso de insulina preoperatoria y una creatinina mayor de 2 decibelios. La clasificación ASO, en ASO 1, son pacientes que no tienen ninguna alteración orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica, que son pacientes asintomáticos sin ningún compromiso. En el ASO 2 pueden haber algunas modificaciones
unas leves sintomatologías que pueden ser la hipertensión, diabetes o una obesidad mórbida. ASO 1 y ASO permiten hacer cirugías selectivas sin ningún problema. ASO 3, aquí hay problemas patológicos, ¿no? Tenemos anginas, infartos al miocardio en los últimos meses, o diabetes con secuelas, por ejemplo, una neuropatía, o problemas vasculares. Ya en ASO 4, sistemas sistémicos que son independientes a la cirugía. Pueden haber una insuficiencia cardíaca descompensada o una insuficiencia respiratoria. ASO 5, ya los pacientes que están prácticamente moribundos con una tasa baja de sobrevivencia, con embolia pulmonar masiva, etc. Estos pacientes son que necesitan una cirugía de emergencia. Para ver el otro examen que se solicita son el hemograma y el hematocrito, los cuales nos van a indicar si van a haber pacientes con anemia, procesos, también se pide el perfil de coagulación para ver si hay problemas trombóticos. Como dicen también estos exámenes, el riesgo que van a modificar las alteraciones de 1.5, de 0.1 a 1.5, que pueden a producir un cambio en la conducta pre o intraoperatoria, ¿no? Con esto podemos determinar si en un paciente en cirugía puede tener con esto nos vale a nosotros para tener un hematocrito basal, para tener una cirugía, por ejemplo, ¿no? A veces se hacen cirugías en traumatología de una limpieza quirúrgica por una fractura expuesta o una lesión vascular, tenemos basal para determinar si el paciente con cuánto entra a la sala de operaciones y con cuántos pasa a la sala de recuperación. El paciente va a necesitar o no en recuperación hacer las transfusiones sanguíneas. Plaquetas, como ya sabemos, también si hay algún problema de plaquetopenia, problema de coagulación, que puede haber un riesgo de un sangrado, por ejemplo, con los PTTI, las púrpuras, que no son muy frecuentes en cirugía, pero a veces puede haber pacientes que tengan problemas. Y por lo general se nos pide un recuento de protrombina en tiempo de tromboplastina. La glucosa, que también se pide bioquímica o glucosa creatinina. Esto nos va a permitir que glicemias mayores de 180 pueden aumentar la mortalidad en el periodo preoperatorio y postoperatorio. Pueden prolongar la estadía hospitalaria, pueden haber infecciones en medio operatoria o puede haber también una falla cardíaca inmediata postquirúrgica. La incidencia de diabetes tipo 2 no diagnosticada, cuando son pacientes que se van a someter a cirugías selectivas, es baja, es de 0.5, ¿no? Por lo general, la glicemia se está solicitando en pacientes mayores de 75 años. Por ejemplo, los pacientes con diabetes no diagnosticados van a presentar polipatia, polidipsia y baja de peso. Y el uso indebido también de algunos corticoides que nos van a producir alteraciones en los niveles de glucosa sanguínea. En pacientes ya con un diagnóstico de diabéticos, se recomienda hacer ya no una glicemia, ya no hay glicemias en ayunas, sino una hemoglobina glicosilada. En algunos casos se piden con hemoglucotest 12 horas previa a la cirugía. La función renal, Johnson hace un metaanálisis de 23 pacientes, teniendo que hay una correlación pasiva estadísticamente entre una alteración en la función renal preoperatoria con el aumento de mortalidad postoperatorio, ¿no? De los 23 tuvieron 11, pero el problema que él tuvo es que estos pacientes ya tenían
una insuficiencia renal en estos pacientes. Ahora, ellos recomiendan que se debe hacer el nitrógeno urémico y una creatinina plasmática en los pacientes para una cirugía electiva de bajo riesgo, en los cuales no nos van a dar ninguna alteración, ¿no? En estos pacientes no hubieron, ¿cómo se llama?, ningún cambio significativo en el periodo postoperatorio, ¿no? A raíz de estos estudios que se han estado haciendo, se está pidiendo la función renal. Hay que tener en cuenta la historia clínica y el examen físico, ¿no? Se debe pedir siempre solamente en pacientes mayores de 75 años, porque ellos presentan ya algunas alteraciones sistémicas que pueden afectar la función renal o presentar algunos síntomas como edema periférico, oliguria, colicuria o una hematuria. En mujeres fértiles se debe de pedir un test de embarazo. En orina, que el 99.8% nos da un aproximado 50%. Este test es para evitar que algunos pacientes en una cirugía, a pesar que están con su menstruación, dicen que tiene su regla en menos de 15 días, pero hay pacientes que pueden estar gestando y esto sí nos puede dar alguna alteración por el tipo de anestesia que se da al producto, al feto, ¿no? Siempre se recomienda en personas femeninas en edad fértil su test de embarazo. Hay unos estudios que dicen que pacientes han dado positivo del 0.3 al 2% de los pacientes fértiles que están sometidos a cirugía. De 1 a 2 pacientes por 100 salen positivos en edad fértil. En orina, tenemos que sacar si es una orina simple, si hay alteraciones para ver si no hay una infección urinaria. Si sale positivo el sedimento, se le pide un urocultivo. Y se le da a estos pacientes, previo a la cirugía, 3 días endovenoso para poder operar, ¿no? Si no, no se puede operar. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito en los cuales nos recomiendan en qué pacientes podemos hacer los exámenes, ¿no? Por ejemplo, menos de 40 en hombres no se debe de pedir exámenes prequirúrgicos, pero en las mujeres solamente se pide un test de embarazo. De 40 a 50 se pide un electrocardiograma y un test de embarazo. De 50 a 60 solamente el EKG. De 65 a 74 solamente se pide su hematocrito, EKG, su boom de creatinina. En mayores ya se debe pedir todos los exámenes. Esto es de acuerdo a la especificación de la Asociación de Anestesiología, y que dicen que no hay ningún cambio significativo, que no hay justificación de pedir exámenes preoperatorios en pacientes menores de 40 años. Como digo acá, hay una conclusión que dice, ¿no? Ojo que también hay que pedir HIV, PDRL, que se pide acá para evitar si no hay pacientes que pueden estar con alguna enfermedad venérea o SIDA. También se solicita hepatitis B y hepatitis C. Sabemos que en el Perú somos un país endémico de hepatitis y siempre tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Como les repito, las indicaciones preoperatorias deben basarse en las informaciones obtenidas siempre, la historia clínica, el examen físico y el tipo de procedimiento que deben tener. Acá en el Perú se piden todos los exámenes prequirúrgicos, más que todo por los problemas médicos legales. En el consentimiento informado, que tenemos que ser detallados al paciente el tipo de cirugía que se le va a realizar y qué efectos secundarios o consecuencias se le puede producir. Por ejemplo, le ponemos un caso de un paciente con una prótesis de cadera, se le dice qué tipo de cirugía se le va a hacer, cómo se le indica
indica al paciente cómo se le va a hacer, qué material se le va a poner y cuáles son los efectos secundarios, que lo más común es una luxación de la prótesis. Hay que indicarle al paciente, hay que decirle cómo debe estar en casa, que no se debe de sentar, que no debe de cruzar la pierna. Todos esos detalles se debe poner en el consentimiento informado. En algunos casos también se le puede poner, se le debe decir a los familiares del paciente senil, que puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio dentro de la sala de operación, que el paciente puede fallecer, ¿no? Me esperan unos 5 minutitos, que tengo un problema acá en la máquina, chicos, por favor. Sí, Doc, no se preocupe. Listo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? No, doctor, creo que todo está claro. Más bien una consulta. El material de la clase, estas diapositivas, ¿nos lo van a pasar por correo a algún medio? Sí, ahora actualmente se está pidiendo COVID, la prueba rápida, que tiene una validez de, mínimo 48 horas para que pueda entrar a sala. Doctor, Sí, dígame. una pregunta. Con respecto al índice de comorbilidad de Charlson, ¿ese se emplea para medir el riesgo de posibilidad de mortalidad en el paciente preoperatorio o posoperatorio? El preoperatorio, considera. Mm, Gracias. Ya. Claro, con los pacientes que tienen antecedentes TBC, se debe pedir de todas maneras la radiografía de tórax. Por eso se dice pacientes con antecedentes eh, pulmonares, se debe pedir. Así sea joven, porque saben que ya la TBC pulmonar siempre va a haber secuelas, vamos a encontrar en la radiografía siempre cavernas, ¿no? Entonces con eso, más que todo, para dar una iniciativa al cardiólogo y el tipo de anestesia que sería, ¿no?
Sí, también primero el paciente tiene que, los pacientes que tienen arritmias, se hace la interconsulta cardiología, el cardiólogo hace el manejo previo, se le da tratamiento para bajar la arritmia a unos 72 a 72 horas, hasta que el paciente esté compensado. Una vez que el paciente esté compensado, se puede hacer la cirugía. El paciente con TBC activa está considerado un ASO 2 a 3. Y por lo general, bueno, con la experiencia que yo tengo, pacientes con TBC activa no se opera hasta que el cuadro baje el problema de la actividad, que debe estar con tratamiento por lo menos un mes, 2 meses, siempre y cuando no sea una cirugía de urgencia. Es decir, una cirugía electiva puede esperar. Este